Durante más de un siglo, millones de personas alrededor del mundo han leído los escritos de Elena G. White creyendo que cada palabra fue inspirada directamente por Dios. Sus libros han moldeado doctrinas fundamentales, influenciado decisiones trascendentales de vida y formado la base espiritual completa de toda una denominación religiosa, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Para los fieles adventistas, Elena White no era simplemente una escritora religiosa más entre tantas. Ella era considerada la mensajera de Dios, una profetisa moderna cuyas visiones y revelaciones tenían autoridad divina comparable, para algunos, incluso a la de los profetas bíblicos. Sus palabras eran estudiadas con reverencia, memorizadas con devoción y citadas como evidencia definitiva en debates teológicos. Pero, ¿y si parte de esa inspiración celestial no hubiera venido del cielo? ¿Y si una porción significativa de las frases que miles de creyentes memorizaron y citaron durante generaciones hubiera sido tomada, casi palabra por palabra, de otros autores humanos que escribieron años o incluso décadas antes? ¿Y si la profetisa que afirmaba recibir visiones directas de Dios estuviera, en realidad, sentada en su escritorio consultando bibliotecas de libros ajenos? Hoy abrimos los archivos olvidados, examinamos documentos que muchos preferirían mantener en la oscuridad y revelamos una historia incómoda pero documentada, el plagio oculto de Elena White. Descubriremos exactamente a quién copió, cuánto copió y por qué este descubrimiento sacudió los cimientos de una iglesia mundial. Las primeras acusaciones no surgieron de enemigos de la fe ni de críticos externos malintencionados. Aparecieron en el corazón mismo del movimiento adventista, cuando estudiosos devotos y pastores comprometidos comenzaron a notar similitudes inquietantes entre los libros de Elena White y obras publicadas años antes por autores completamente ajenos al adventismo. En 1883, Elena White publicó Sketches from the Life of Paul, un relato detallado sobre la vida y ministerio del apóstol Pablo. El libro fue recibido con entusiasmo por la comunidad adventista, que lo consideró una revelación inspirada sobre la vida del gran apóstol. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que lectores con amplios conocimientos literarios notaran algo perturbador. Muchas páginas del libro de Elena White eran prácticamente idénticas a una obra anterior muy conocida en círculos académicos cristianos, The Life and Epistles of St. Paul, escrita por los eruditos británicos William Young Conybeare y John Saul Howson, publicada originalmente en 1851. Las similitudes no eran vagas ni generales. No se trataba simplemente de dos autores describiendo los mismos eventos históricos con sus propias palabras. Las frases eran asombrosamente parecidas, la estructura de los párrafos era idéntica y hasta la secuencia de ideas seguía el mismo patrón. Uno de los ejemplos más citados involucra la descripción de la antigua ciudad de Efeso, famosa en la historia cristiana por el ministerio de Pablo y por ser el centro del culto a la diosa Diana. Elena White escribió en su libro: la ciudad era famosa por la adoración a la diosa Diana y por la práctica de la magia. Conybeare y Howson habían escrito décadas antes: esta ciudad era renomada en todo el mundo por la adoración de Diana y por la práctica de la magia. La estructura es idéntica. Las palabras clave son las mismas. Incluso el orden de las ideas, primero la adoración a Diana, luego la magia, sigue exactamente el mismo patrón. Para cualquier observador objetivo, esto va mucho más allá de la coincidencia o de la simple descripción de hechos históricos conocidos. Cuando estas similitudes comenzaron a ser señaladas públicamente, las respuestas iniciales de los líderes adventistas fueron variadas. Algunos simplemente negaron las acusaciones, calificándolas de ataques infundados contra una mujer de Dios. Otros intentaron minimizar el asunto, argumentando que era natural que dos autores cristianos escribiendo sobre los mismos temas bíblicos usaran lenguaje similar. Pero estas explicaciones no satisfacían a quienes habían comparado los textos línea por línea. Las similitudes eran demasiado específicas, demasiado extensas y demasiado frecuentes para ser explicadas como simple coincidencia o como el resultado natural de escribir sobre temas comunes. Estas primeras sospechas del siglo XIX plantaron las semillas de lo que se convertiría en una de las controversias más significativas en la historia del adventismo, la cuestión de la originalidad literaria de Elena White y, por extensión, la autenticidad de su don profético. Si las sospechas del siglo XIX fueron inquietantes, las investigaciones sistemáticas del siglo XX resultaron devastadoras para quienes creían en la inspiración verbal absoluta de Elena White. Walter Rea fue un respetado pastor y educador adventista que amaba su iglesia y reverenciaba los escritos de Elena White. Durante años enseñó sus palabras como inspiración divina. Pero su fe en la originalidad de Elena White comenzó a desmoronarse cuando, mientras preparaba materiales educativos,
comenzó a notar patrones familiares en sus escritos. Lo que comenzó como una curiosidad académica se convirtió en una obsesión investigativa. Rea pasó años en bibliotecas, comparando libros línea por línea, párrafo por párrafo. Consultó cientos de fuentes del siglo XIX, desde tratados teológicos hasta libros de historia, desde comentarios bíblicos hasta obras de divulgación religiosa. Los resultados de su investigación fueron publicados en 1982 en el polémico libro de Whiteley, un juego de palabras con el apellido de Helena White. Sus conclusiones fueron explosivas. Entre el 80% y 90% de algunos textos de Helena White procedían de otras fuentes literarias. La publicación del libro de Rea causó un terremoto en la Iglesia Adventista. Muchos miembros se sintieron traicionados, no tanto por Helena White, quien había fallecido décadas antes, sino por los líderes contemporáneos de la Iglesia que, según acusaciones crecientes, sabían sobre estos problemas pero los habían ocultado deliberadamente. La Iglesia respondió inicialmente con negativas y contraataques, pero la presión pública y la acumulación de evidencias obligaron a una respuesta más seria y académica. Enfrentada a acusaciones cada vez más documentadas y a la pérdida de credibilidad, la Iglesia Adventista tomó una decisión sin precedentes: encargar su propia investigación académica independiente sobre las fuentes literarias de Helena White. El Dr. Fred Beltman, un erudito adventista respetado, fue encargado de dirigir lo que se conocería como el Proyecto Beltman. Durante 8 años, entre 1980 y 1988, Beltman y su equipo realizaron un análisis exhaustivo y sistemático de 15 capítulos del libro más importante de Helena White sobre la vida de Jesús, The Desire of Ages, conocido en español como El deseado de todas las gentes. La metodología fue rigurosa. Cada sentencia fue analizada. Cada frase fue comparada con cientos de fuentes potenciales. Se establecieron criterios claros para determinar qué constituía dependencia literaria versus expresión independiente de ideas comunes. Los hallazgos fueron publicados y confirmaron las peores sospechas. Se encontró evidencia concreta de dependencia literaria en aproximadamente el 31% de las sentencias analizadas en The Desire of Ages. Esto significa que casi una de cada 3 oraciones mostraba similitudes significativas con fuentes anteriores. Entre las fuentes más frecuentemente copiadas estaban The Life of Christ de William Hanna, The Great Teacher de John Harris, The Life of Our Lord de Samuel J. Andrews y varios comentarios bíblicos populares del siglo XIX. Los ejemplos concretos resultaban abrumadores cuando se comparaban lado a lado. Helena White escribió en The Desire of Ages, página 55, el espíritu de profecía estaba sobre este hombre de Dios, levantando su voz en el templo. William Hanna había escrito en The Life of Christ, página 37, el espíritu de profecía fue concedido a este hombre de Dios, levantando nuevamente su voz en el templo. Otro ejemplo mostraba a Helena White describiendo la infancia de Jesús. En la humilde morada de Nazaret, el niño Jesús crecía en sabiduría y gracia, desarrollándose en cuerpo y mente. John Harris había escrito en The Great Teacher, en el humilde hogar de Nazaret, el niño crecía en sabiduría y gracia, desarrollándose tanto en cuerpo como en mente. No eran solo las palabras individuales, era el ritmo completo de la prosa, la misma imagen poética, la misma secuencia de pensamiento, la misma estructura gramatical. Estas similitudes se repetían literalmente cientos de veces a lo largo de la obra. Aunque el proyecto Beltman se enfocó principalmente en The Desire of Ages, investigaciones posteriores revelaron patrones similares en otros libros de Helena White. The Great Controversy, conocido como el conflicto de los siglos, mostró dependencia significativa de obras históricas de J. A. Wiley y otros historiadores protestantes. Patriarchs and Prophets, traducido como Patriarcas y Profetas, tenía similitudes con comentarios bíblicos de Alfred Edersheim. Sus escritos sobre salud copiaban extensamente de reformadores de la salud como Sylvester Graham y otros pioneros del movimiento de reforma sanitaria del siglo XIX. Enfrentada a evidencias abrumadoras e irrefutables, la Iglesia Adventista y el White Estate, el órgano oficial responsable de preservar y promover los escritos de Helena White, tuvieron que abandonar la negación pura y adoptar una estrategia de defensa más sofisticada. La explicación oficial que emergió fue curiosa y, para muchos críticos, profundamente insatisfactoria. El White Estate reconoció que Helena White efectivamente había utilizado fuentes literarias de otros autores, pero argumentó que esto no constituía plagio en el sentido moderno de la palabra. Su defensa se basaba en varios argumentos entrelazados. Primero, afirmaron que en el siglo XIX las normas sobre citación y atribución de fuentes eran mucho más relajadas que en el siglo XX,
y que muchos autores de la época incorporaban libremente material de otros sin dar crédito explícito. Segundo, señalaron que otros escritores cristianos contemporáneos a Elena White también usaban extensamente material de fuentes anteriores sin citación explícita, como si esto justificara la práctica. Tercero, sugirieron que Elena White estaba actuando más como una compiladora inspirada que como una autora completamente original, reuniendo las mejores expresiones de verdades espirituales de múltiples fuentes. Para fortalecer su posición, el White Estate contrató al abogado Vincent L. Ramick, un especialista en propiedad intelectual, para evaluar la cuestión desde una perspectiva legal. En 1981, Ramick emitió un informe concluyendo que, técnicamente, Elena White no había violado las leyes de derechos de autor vigentes en su época. Sus razones principales eran que muchas de las obras copiadas ya estaban en dominio público cuando Elena White las usó, que las leyes de copyright del siglo XIX eran mucho menos restrictivas que las actuales, que el concepto legal de uso justo permitía cierto grado de incorporación de material ajeno y que no había evidencia de intención maliciosa de apropiación fraudulenta. Aunque la opinión de Ramick proporcionó cierto alivio legal, no abordaba la cuestión teológica fundamental que preocupaba a muchos adventistas sinceros. El problema no era principalmente si Elena White había cometido un delito legal, sino si sus afirmaciones de inspiración divina podían mantenerse frente a la evidencia de dependencia literaria tan extensa. Si un juez secular decía que Elena White no había cometido plagio según las leyes humanas, eso no respondía a la pregunta que realmente importaba para los creyentes. Si sus textos fueron inspirados por Dios, ¿por qué tantas frases vinieron de otros autores humanos? Esta defensa creó una paradoja teológica incómoda. Por un lado, la Iglesia seguía afirmando la inspiración profética de Elena White. Por otro lado, ahora reconocía públicamente que gran parte de su material procedía de fuentes humanas no inspiradas. ¿Cómo podía Dios inspirar a Elena White a copiar las palabras de William Hanna o John Harris? ¿Era la inspiración divina simplemente la capacidad de seleccionar buenos pasajes de otros libros? ¿O debíamos redefinir completamente lo que significa inspiración profética? Las respuestas oficiales nunca lograron resolver satisfactoriamente estas contradicciones fundamentales. Lo que hace este caso particularmente problemático no es solo la evidencia de copia literaria, sino la marcada contradicción entre esa evidencia y las propias afirmaciones de Elena White sobre el origen de sus escritos. A lo largo de su vida y en numerosos escritos, Elena White afirmó consistentemente que sus obras provenían de revelación divina directa, no de estudio humano o compilación literaria. En Testimonies for the Church, volumen 5, ella escribió explícitamente: «El Señor me ha revelado muchas cosas, y escribo bajo su dirección». En otra ocasión declaró: «Las palabras que escribo en mis libros son dadas por inspiración del Espíritu Santo. No son mis palabras, sino las palabras que Dios me ha dado». Estas no eran afirmaciones vagas o metafóricas. Elena White estaba diciendo claramente que sus escritos no eran el producto de investigación humana o composición literaria normal, sino de revelación sobrenatural directa. Sin embargo, investigaciones posteriores en los archivos del White Estate y testimonios de sus asistentes literarios revelaron un proceso muy diferente. Los manuscritos originales y cartas personales muestran que Elena White y sus asistentes mantenían una biblioteca considerable y consultaban regularmente libros seculares y religiosos antes de escribir. No trabajaba sola. Tenía un equipo de asistentes literarios que la ayudaban a pulir sus manuscritos, lo que frecuentemente significaba incorporar material de otras fuentes. Sus libros pasaban por múltiples revisiones, durante las cuales se agregaba material de diversas fuentes. Lo más problemático es que en algunos casos, el contenido copiado describía escenas bíblicas que Elena White afirmaba haber visto en visión. Esto es particularmente evidente en The Desire of Ages. Elena White afirmaba haber recibido visiones detalladas de la vida de Jesús, viendo escenas como si estuviera presente en ellas. Sin embargo, cuando se comparan sus descripciones con las de autores anteriores como William Hanna, las similitudes son tan extensas que resulta imposible creer que las estaba describiendo independientemente basándose en visiones. Por ejemplo, su descripción de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén coincide no solo en los hechos, que están en los evangelios, sino en detalles descriptivos, adjetivos específicos y estructura narrativa con la descripción de Hanna, quien nunca afirmó haber tenido visiones, sino que simplemente estaba escribiendo un relato histórico basado en investigación académica. Esto plantea una pregunta inquietante. Cuando Elena White decía «vi en visión», ¿estaba realmente describiendo experiencias sobrenaturales, o estaba describiendo lo que había leído en libros,
tal vez creyendo sinceramente que su lectura era guiada por Dios? Algunos defensores modernos de Elena White han sugerido que quizás Dios la guió a los libros correctos para leer, y luego la inspiró a incorporar ese material en sus propios escritos. Pero esto requiere una redefinición radical de lo que tradicionalmente se entiende por profecía o revelación divina. Los profetas bíblicos nunca afirmaron estar copiando material de fuentes seculares o religiosas previas. Cuando dijeron "así dice el Señor", estaban afirmando transmitir un mensaje divino original, no una compilación de citas de otros autores. Las consecuencias del escándalo del plagio de Elena White van mucho más allá de cuestiones literarias o de derechos de autor. Tocan el corazón mismo de la identidad adventista y plantean preguntas fundamentales sobre autoridad religiosa, honestidad intelectual y la naturaleza de la inspiración profética. Si Elena White realmente copió extensamente de otros autores sin reconocerlo, mientras afirmaba simultáneamente que sus escritos provenían de revelación divina directa, esto pone en seria cuestión su autoridad como profetisa. Si aceptamos que Elena White era simplemente una compiladora inspirada, entonces debemos preguntarnos, ¿en qué sentido era profetisa? ¿Qué distingue sus escritos de cualquier otro buen libro devocional cristiano, escrito por un autor talentoso con acceso a una buena biblioteca? La Iglesia Adventista del Séptimo Día sostiene doctrinas distintivas que la separan de otras denominaciones cristianas. Muchas de estas doctrinas se basan fuertemente, y en algunos casos casi exclusivamente, en los escritos de Elena White. La doctrina del santuario celestial y el juicio investigador, la identificación específica de 1844 como fecha profética clave, ciertas interpretaciones proféticas sobre el tiempo del fin, énfasis específicos en reforma de salud y estilo de vida, y detalles sobre el carácter y las actividades de Satanás. Si Elena White no tenía autoridad profética genuina, ¿qué base tienen estas doctrinas distintivas? ¿Pueden sostenerse únicamente por la Biblia, o dependen críticamente de lo que se consideraba revelación adicional a través de Elena White? Cuando estas comparaciones literarias se hicieron ampliamente conocidas en las décadas de 1980 y 1990, muchos adventistas devotos experimentaron crisis de fe profundas. Para quienes habían basado toda su cosmovisión religiosa en la creencia de que Elena White era una profetisa genuina con revelación divina, descubrir que había copiado extensamente de fuentes seculares fue devastador. Algunos testimonios de exadventistas describen sensación de traición, no solo por Elena White, sino por líderes de la Iglesia que sabían pero ocultaron la información, confusión sobre qué creer si las bases doctrinales eran cuestionables, y dolor al darse cuenta de que decisiones de vida mayores habían sido basadas en consejos de alguien cuya autoridad profética ahora parecía falsa. Miles abandonaron la denominación. Otros permanecieron pero reinterpretaron radicalmente su comprensión de Elena White y de la inspiración. Entre quienes permanecieron en la Iglesia después de enfrentar esta evidencia, surgieron varios modelos diferentes para entender a Elena White. Algunos argumentan que Dios inspiró los pensamientos y conceptos de Elena White, pero ella los expresó usando sus propias palabras y recursos, incluidos libros de otros autores. En este modelo, lo importante es el mensaje, no las palabras exactas. El problema es que esto contradice las propias afirmaciones de Elena White de que las palabras mismas eran dadas por Dios. Otros sugieren que el don de Elena White era ser guiada por Dios a seleccionar las mejores expresiones de verdad de múltiples fuentes, creando una síntesis inspirada. El problema con este enfoque es que reduce el profetismo a editoría selectiva y no explica por qué ella nunca citó sus fuentes o describió su proceso de esta manera. Una tercera posición sostiene que Elena White era genuinamente profetisa, pero que el proceso de poner en palabras sus visiones inevitablemente involucraba elementos humanos, incluido el uso de lenguaje de fuentes disponibles. Sin embargo, las similitudes son tan extensas que sugieren más que simple uso de lenguaje disponible. Parecen indicar dependencia conceptual y estructural completa. Más allá de las cuestiones teológicas, surge una pregunta ética más básica. ¿Fue Elena White intelectualmente honesta? Tenía varias opciones disponibles. Podría haber citado explícitamente sus fuentes, podría haber descrito su proceso como compilación inspirada desde el principio, o podría haber evitado afirmar inspiración verbal directa para material que sabía que había tomado de otros. El hecho de que no hizo ninguna de estas cosas, mientras simultáneamente hacía afirmaciones fuertes sobre revelación divina directa, plantea serias preguntas sobre su integridad intelectual. Algunos defensores argumentan que Elena White quizás no era plenamente consciente de cuánto estaba copiando, que tal vez había leído tanto que el material de otros autores se había mezclado inconscientemente con sus propios pensamientos. Esta explicación psicológica es más caritativa, pero plantea sus propias preguntas.
Si no podía distinguir entre sus propias ideas y las que había leído en libros, ¿cómo podía distinguir entre revelación genuina de Dios y pensamientos derivados de su lectura? Esta confusión, si existió, pondría en duda su capacidad para funcionar como canal confiable de comunicación divina. La controversia también reveló tensiones dentro de la estructura de poder de la Iglesia Adventista. Algunos líderes y eruditos de la Iglesia sabían sobre las dependencias literarias de Elena White desde décadas antes de que la información se hiciera pública, pero eligieron no compartirla ampliamente con los miembros comunes. Esta supresión de información creó una brecha de confianza que algunos consideran tan problemática como el plagio mismo. ¿Tenían los líderes de la Iglesia el derecho de ocultar información que podría haber afectado la fe de los miembros? ¿O tenían la responsabilidad de proteger a la Iglesia de información potencialmente destructiva hasta que pudiera ser adecuadamente contextualizada? Estas preguntas sobre transparencia institucional resuenan más allá del adventismo y tocan cuestiones universales sobre cómo las instituciones religiosas manejan información problemática sobre sus fundadores o figuras centrales. La manera en que la Iglesia Adventista manejó las revelaciones sobre Elena White ofrece un estudio de caso sobre los desafíos que enfrentan las organizaciones religiosas cuando la investigación histórica o crítica amenaza narrativas establecidas de fe. El legado de Elena White permanece profundamente dividido. Para millones de adventistas fieles, ella sigue siendo una voz inspirada que, a pesar de las imperfecciones humanas en su metodología literaria, transmitió mensajes genuinos de Dios que han bendecido incontables vidas. Señalan la influencia positiva de sus escritos en áreas como salud, educación y espiritualidad práctica. Para otros, incluyendo muchos exadventistas y críticos externos, ella representa un caso claro de fraude religioso, o en el mejor de los casos, autoengaño sincero pero fundamental. Ven en su historia una advertencia sobre los peligros de conferir autoridad profética absoluta a figuras humanas sin suficiente escrutinio crítico. Lo que resulta innegable, más allá de las interpretaciones teológicas, es el hecho documentado de la dependencia literaria extensa. Los estudios de Beltman, Rea y otros han establecido más allá de duda razonable que Elena White utilizó material de otros autores de manera sustancial sin atribución adecuada. Las similitudes no son coincidencias. Son demasiado numerosas, demasiado específicas y demasiado extensas para ser explicadas de otra manera. La pregunta que permanece no es si copió, sino cómo interpretamos ese hecho en el contexto de sus afirmaciones proféticas. Para algunos estudiosos, el caso de Elena White ilustra un fenómeno más amplio en la historia religiosa, la tendencia de movimientos religiosos emergentes a atribuir autoridad divina a textos que son, en realidad, productos de su tiempo y cultura. Elena White escribió en el siglo XIX, una era de intenso fervor religioso y rápida producción literaria cristiana. Tenía acceso a una rica biblioteca de obras devocionales, históricas y teológicas. En ese contexto, quizás era inevitable que su trabajo reflejara las fuentes disponibles, especialmente si creía sinceramente que Dios la estaba guiando a encontrar y usar esos materiales. Esta perspectiva más comprensiva sugiere que Elena White pudo haber sido tanto sincera en su experiencia espiritual personal como literariamente dependiente de fuentes contemporáneas, sin necesariamente ver contradicción entre ambas cosas. En su cosmovisión, quizás, ser guiada por Dios a leer ciertos libros y luego incorporar ese material en sus propios escritos era parte del proceso de inspiración, no una violación de él. El problema es que ella nunca articuló su proceso en esos términos, dejando a generaciones futuras descubrir las similitudes y sacar sus propias conclusiones, frecuentemente dolorosas. La tecnología moderna ha hecho que las comparaciones textuales sean más fáciles que nunca. Programas de software pueden ahora escanear miles de páginas en segundos, identificando similitudes que habrían requerido años de trabajo manual en el pasado. Esto significa que cualquier afirmación de originalidad literaria en textos históricos puede ser verificada o refutada con una precisión sin precedentes. En el caso de Elena White, cada nueva herramienta de análisis textual tiende a confirmar y expandir el alcance de su dependencia literaria, no a refutarla. Para la Iglesia Adventista moderna, el desafío es cómo seguir adelante. Algunos segmentos de la Iglesia han adoptado una postura más crítica y matizada hacia Elena White, tratando sus escritos como recursos valiosos pero humanos en lugar de revelación infalible. Otros mantienen una devoción inquebrantable a ella como profetisa, minimizando o reinterpretando la evidencia de dependencia literaria. Esta diversidad de perspectivas dentro de la misma denominación crea tensiones, pero también refleja una madurez institucional emergente que puede acomodar múltiples puntos de vista. Hoy, con todas las pruebas a la vista, las frases idénticas cuidadosamente documentadas,
Los informes oficiales que la propia Iglesia encargó y los estudios académicos realizados por creyentes y escépticos por igual, la narrativa del plagio oculto de Helena White ha dejado de ser una acusación conspirativa o un ataque malicioso. Se ha convertido en un hecho histórico documentado, un capítulo verificable en la historia de los movimientos religiosos modernos. Ella copió. Copió extensamente. Copió de manera sistemática y repetida a lo largo de su carrera literaria. Y tal vez nunca sabremos con certeza completa si el motivo fue prisa en la producción literaria para satisfacer demandas de publicación, influencia inconsciente de sus lecturas que se había infiltrado tan profundamente en su pensamiento que ya no podía distinguir entre lo propio y lo ajeno, presión de ayudantes y editores que insertaban material de fuentes externas, o simplemente un intento consciente o semiconsciente de legitimar su voz profética con las palabras prestadas y la autoridad de autores respetados. Quizás fue una combinación de todos estos factores, operando en diferentes momentos y en diferentes contextos a lo largo de sus décadas de escritura prolífica. Lo que sabemos con certeza es que detrás de la aura de inspiración divina, detrás de las afirmaciones de visiones celestiales y revelaciones directas del trono de Dios, había una mujer muy humana sentada en su escritorio, rodeada de libros, leyendo con atención, subrayando pasajes, tomando notas y adaptando, incorporando y reformulando las palabras de otros autores en lo que presentaría al mundo como su propio mensaje inspirado. Y esa es una historia que, por más incómoda que resulte para los creyentes devotos, por más que desafíe narrativas queridas y cuestione fundamentos doctrinales, necesita ser contada con honestidad y examinada con rigor intelectual. Porque al final, la verdad histórica y la integridad intelectual deben tener prioridad sobre la preservación de mitos cómodos, incluso cuando esos mitos han proporcionado consuelo espiritual y guía moral a millones de personas. Solo enfrentando honestamente el registro histórico completo, con todas sus complejidades y contradicciones, podemos esperar desarrollar una fe madura que no dependa de afirmaciones insostenibles o de la supresión de evidencia incómoda. La historia de Helena White y su dependencia literaria es, en última instancia, una historia sobre los límites del profetismo humano, los peligros de la autoridad religiosa no examinada y la necesidad perpetua de cuestionar, verificar y pensar críticamente, incluso, y quizás especialmente, sobre aquellas figuras que más reverenciamos.